Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, último día de la semana, viernes día 22 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el último análisis de la semana. Una sesión caracterizada un poquito con este titular: los osos vuelven a rugir en Wall Street. Desgraciadamente, vamos un poquito a analizarlo todo ello. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Permitidme también recordaros que en mayo, los días 20, 21 y 22 de mayo, tendrá lugar una nueva edición del curso de intradía de scalping en directo. Es un curso que doy yo personalmente en directo, todo queda grabado, grupo reducido. Lo vamos a dar cada 2 meses a partir de ahora, con lo cual la siguiente edición ya sería en julio. Tenéis la información bastante completa del programa, modalidades, precios en la web del espejodeltrader.com. Y si os interesa, queréis más información, escribidme al mail info@espejodeltrader.com y os informo con muchísimo gusto. Venga, vamos al mercado. Primero vamos a echar un vistazo, como siempre, al calendario económico en la web de Investing. Aquí tenemos hoy la publicación de los PMIs a las 3:45 hora española peninsular. PMI manufacturero, compuesto de market, de servicios. Vámonos al mercado, empezando con el análisis del futuro del mini SP500. Ayer parecía que de alguna manera se estaba ya rompiendo todo este lateral, estábamos en la sesión justo de intento de ruptura de la media de 200 y que eso daba la posibilidad de llegada a la siguiente resistencia que decíamos en los 4.500, número redondo, y ahí se detuvo. Estuvimos viendo una sesión muy bajista en el Nasdaq, en el SP500, en ambos, que son los que aquí analizamos, y por tanto que eso nos devolvió a los mínimos de todo el rango en el que llevábamos metido hacía más de una semana ya. Volvemos a estar en el mismo sitio, en el soporte de los mínimos del mes de abril, ahí cerquita de ellos. Vámonos al gráfico de 4 horas. Hay que recordar que en estos vídeos, de alguna manera, la finalidad de ellos es analizar un poco la parte técnica y sobre todo, no tanto adivinar el futuro, sino encontrar los niveles relevantes para la sesión intradía de hoy. Son vídeos para un poco facilitar, aportar, más allá de comentar algunas cositas de análisis técnico que también va bien de recordar, pero sobre todo de aclarar niveles, de ver un poco posibles movimientos del precio enfocados en la sesión del mismo día de hoy. Bien, ¿qué tenemos aquí? En 4 horas, ayer vimos el giro en los 4.500, fue llegar y ¡bam!, bajada contundente, rompiendo una primera zona de soporte en estos niveles, que ahora es una resistencia, lo veremos en el marco de 1 hora. Perdiendo también la media de 200 en 4 horas, que está bastante planita, y llegando de nuevo a esos mínimos del mes de abril, ahí cerquita de ellos, en los 4.355 aproximadamente, donde están los mínimos del mes. Y aquí de momento nos hemos detenido. Vamos a verlo en el gráfico de 1 hora. He marcado aquí los retrocesos de FIBO de este tramo bajista tan contundente. Fijaros cómo la velocidad, la diferente velocidad de los movimientos alcistas al movimiento, ya lo digo de forma individual, al movimiento bajista de la sesión de ayer. Lo que le costó subir, lo fácil que ha sido perderlo todo y perder la media de 200 en diario, que tampoco no llegó ni a consolidar su ruptura ayer, fue el intento, pero nada, para abajo, y perdiendo esta primera zona de soporte junto con la media de 4 horas que estaba aquí, y en 1 hora también, aquí ya teníamos, y pérdida también de ese nivel, 4.440. Y ahora, marcando un poquito esos retrocesos, aquí tenemos el 50% de retroceso de toda la caída de ayer, desde los máximos de la sesión, un poco ahí en esos niveles, en esa zona anterior de soporte. La media de 200 ahora en 1 hora y en 4 horas tenemos un pelín más por abajo, y por eso he querido marcar también esta zona de aquí, 4.420, como una resistencia
potencial al tratarse donde confluye, ¿no?, del 38% de retroceso de toda la caída y las medias de 200 en 4 horas y ya cerquita de ella también la de 1 hora. Por tanto, sería una resistencia a considerar en el caso de que el precio rompiera este nivel, esos máximos del día de hoy, que de alguna manera está ahí cerquita de ese primer retroceso del 23,6, ahí en los 4.400 casi no llega, y por tanto una superación, ¿no?, de esta primera zona, de esta primera resistencia, podría llevar al precio a la siguiente zona a considerar como resistencia, 4.420, que es esa confluencia de medias de 200 y el 38,2 de retroceso de toda la caída. Por debajo, pues tenemos los mínimos del mes, que son también los mínimos de la sesión de hoy, casi ahí cerquita, y por tanto un fuerte soporte, de alguna manera, es toda esta banda, ¿no?, inferior, y lo que decíamos en estos últimos días, es el límite de esta estructura alcista que tiene en gráfico diario el SP500, donde se apoya un poco la confluencia de soportes de esta zona de aquí, esa antigua resistencia rota y ese 50% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de marzo. Perder este nivel nos llevaría con alta probabilidad a ir a buscar el retroceso del 61,8 de esta subida desde los mínimos de marzo, que se encuentra aquí en los 4.323 aproximadamente. Pero es un nivel importante en el que estamos ahora. Vamos a ver si el precio aguanta ahí. El Nasdaq ya lo veremos. Ya de momento ha perdido un poquito, un soporte importante, y eso podría también arrastrar al SP. De momento estamos en el mismo sitio. Mantenemos el soporte como principal aquí en los 4.360, 4.350. Importante no perder esta zona, y si lo pierde, lo dicho, la siguiente zona aquí, y luego ya, si seguimos cayendo, pues podríamos ver una llegada en los 4.250. Tiene el retroceso del 76%. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, ahí también vemos sesión muy bajista la de ayer. El Nasdaq no llegó ni siquiera a intentar ahí romper la banda superior de todo el lateral en el que estaba metido. En ningún momento lo superó, cosa que en el SP500 sí. Y desde esta zona ayer otra vez papelón y para abajo hasta cerrar ahí cerca de los mínimos del mes de abril, donde tiene, le confluye ahí esa zona de resistencia rota que ahora actuaba de soporte, y un retroceso pues un pelín pasando ya al 61,8% aquí en los 13.735 aproximadamente. Gráfico de 4 horas. Aquí lo vemos. Vemos en la sesión de hoy que en la sesión asiática ha perdido esos mínimos de abril hasta la fecha, ha hecho un retroceso, un pullback a esta zona, ha encontrado resistencia allí, por eso tenemos ahora una resistencia muy importante en los 13.750. Si este nivel se mantiene como resistencia en la sesión de hoy, ahora estamos viendo un poco otro ataque a la zona. Si vemos que se nos vuelve a girar, atacaría con probabilidad los mínimos del día, y si pierde los mínimos del día, pues tendríamos que ir a buscar soporte en la zona de los 13.500, donde está ese retroceso del 76,4 en esta zona de aquí, y una zona también anterior de soporte. Lo podemos ver un poco en el gráfico de 4 horas. Aquí hubo un punto de acumulación, aquí a mitad de marzo, aquí hubo una resistencia que se superó, y aquí fijaros en todo este retroceso y esta entrada de compras. Por tanto, 13.500, además número psicológico, podría hacerle de soporte en caso de pérdida de los mínimos del día. Y si el precio volviera a estar por encima de los 13.750, sería una buena señal. Significaría a lo mejor pues una ruptura que no consolida, una ruptura falsa, y podría ir a buscar una resistencia que la vamos a ver mejor en el marco de 1 hora. Aquí la tenemos. Aquí en el gráfico de 1 hora vemos un poco todos los movimientos de la sesión de hoy, cómo ha polarizado, ¿no?, esos mínimos de abril, la resistencia, ahí 13.750. Si superamos esta zona, podríamos encontrar una resistencia intermedia en los 13.850, que la veremos mejor en 15 minutos. Aquí, fijaros en este punto donde hubo, después de la ruptura de esta zona, ahí se frenó, hubo una corrección, un pullback, ruptura,
pullback, 13.850 y una pequeñita resistencia que en caso de superación de estos niveles, de los máximos del día, podría encontrar ahí pues una pequeña zona de resistencia, ¿no? Hasta la siguiente, donde está la principal, en los 14.000 psicológicos, donde tenemos ahí también esa confluencia de este último mínimo que dejó aquí en la sesión del día 20, que podría ser, pues eso, un poco el punto de apoyo, y estaríamos hablando del retroceso del 50% en esa misma zona, con lo cual ahí tiene una potente resistencia. Pero bueno, ya bueno sería que llegase el precio ahí, porque significaría que esta ruptura de los mínimos de abril, pues de momento no consolida y el precio vuelve a estar dentro de todo ese rango de las últimas semanas. Así que ahí veremos. El Nasdaq creo que tiene un poco la última palabra. Si se vuelve a meter por encima de esta zona, de alguna manera descansamos un poco del peligro de continuación de las bajadas, aunque evidentemente la situación no está muy favorable para pensar en grandes movimientos alcistas, pero de momento podríamos descansar un poco de esa continuación tal vez en la sesión de hoy. Pero si los 13.750 en el Nasdaq se confirman como resistencia en la sesión americana y el precio desde ahí se nos gira, mala señal. Esto podría llevar a nuevas bajadas, ruptura de los mínimos del día, y arrastraría también al futuro del S&P 500. Pues nada más, que tengáis un muy buen fin de semana, una buena tarde, feliz trading y nada, hasta el lunes, que vaya muy bien.